Buenas tardes y bienvenidos todos y gracias por venir. El servicio de propaganda pues ha funcionado bien, pero les dije a Televisión Popular, les di la noticia de este retiro y la dieron, pero la dieron mal. Le dijeron que era el domingo a las 6:30 de la tarde. De todas maneras, el domingo a las 6:30 de la tarde estuve yo aquí con la iglesia abierta y ni una sola persona me dijo, es que no había aquí un retiro. Con lo cual uno no sabe hasta qué punto sirven estas cosas, ¿no? Pero en fin, seguiremos intentándolo. También se lo dije al programa El Espejo de la Iglesia aquí en Murcia y no lo han dicho. Pero bien, para nosotros es una gracia estar aquí junto al Señor y poder reflexionar sobre esta oración que tenéis y que dice así: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, fortaléceme. Habéis visto que ahí son 5 peticiones, o como se dice, 5 aspiraciones que nombran a Cristo y que nombran un aspecto, digamos, concreto de su humanidad. El alma, el cuerpo, la sangre, el agua que brotó de su costado o la pasión. Después sigue: oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas escóndeme; no permitas que me aparte de ti o que sea separado de ti, según como lo queramos traducir. Del maligno enemigo, defiéndeme; en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Como veis, son otras 5 peticiones, o 5 aspiraciones del alma, ahora ya dirigidas más a la persona de Cristo, sin fijarse tanto en su humanidad. Esta conocida oración la encontramos por primera vez en algunos manuscritos de los siglos XIV y XV, por lo tanto, antes de que naciera San Ignacio. La Piedad Popular dice, la oración de San Ignacio. No es verdad. Lo que pasa es que San Ignacio le gustaba mucho esta oración y la empleaba mucho. Y en sus ejercicios espirituales él recomienda que se rece esta oración en un determinado momento, a la que llama Anima Christi en latín. Por lo tanto, si él la cita así, quiere decir que era muy conocida en su tiempo, pero ciertamente es anterior a San Ignacio de Loyola, aunque él la promocionó también. Es una oración que, como vamos a ver, nos sitúa en el corazón de la concepción cristiana, de la concepción católica de la fe, que es Cristo presente en medio de nosotros, también ahora que ha resucitado y ha subido al cielo, pues sin embargo Cristo está realmente presente entre nosotros y lo está con todo su ser, con su humanidad y su divinidad. Y es una oración que la Piedad Popular siempre ha rezado ante la hostia consagrada, es decir, ante la Eucaristía, o también al acabar de recibir la Eucaristía en silencio, en el corazón de cada uno. A don Manuel Ureña, cuando era obispo de aquí, le gusta mucho esta oración, y a veces en las Eucaristías que él presidía, pues al acabarla, después de dar la comunión, decía, digamos juntos, y le gustaba decirla en voz alta. Bien, vamos a analizarla pidiéndole al Señor que nos ilumine para comprender la riqueza y la belleza que hay en ella, frase por frase. Alma de Cristo, santifícame. Aunque la palabra alma para nosotros sea una palabra que se ha empleado mucho en el cristianismo, hay que saber que en todo el Nuevo Testamento solo la encontramos 3 veces, la palabra alma. Es curioso esto,
por lo menos referida a Cristo. Referida a Cristo solo la encontramos 3 veces, y siempre hablando de la pasión del Señor. Una vez cuando Cristo dice antes de la pasión, mi alma está turbada, porque ve él la pasión que viene y dice, mi alma está turbada, y 2 veces también en el huerto de Getsemaní. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda que el Hijo de Dios, al encarnarse, ha asumido un alma humana, que como toda alma humana es sede del entendimiento, de la memoria y de la voluntad. En la oración del huerto, el alma humana de Jesús desempeña un papel fundamental, puesto que Cristo pide que no se haga su voluntad humana, sino la voluntad del Padre del cielo, con lo cual Cristo está pidiendo su santificación, ya que la santificación consiste en la fusión de la voluntad humana con la divina. El Señor en el huerto de los olivos dijo, Padre, que pase de mí este cáliz, pide lo que su voluntad humana quiere, pero añade inmediatamente, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo ahí, en esa hora de dolor y de sufrimiento para él, pues pide su santificación, que su voluntad humana se ajuste a la voluntad del Padre. Por eso dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es muy bonito porque nos consuela a nosotros pensar que el Señor pues también le pasó por eso que nos ocurre a nosotros tantas veces, que queremos una cosa, que se la pedimos a Dios y que en el último momento decimos, bueno, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, y hacemos bien de decirlo. En la hora de Getsemaní, Jesús ha transformado nuestra voluntad humana rebelde en voluntad conforme y unida a la voluntad divina. Ha sufrido todo el drama de nuestra autonomía y, entregando precisamente nuestra voluntad en las manos de Dios, nos ha dado la verdadera libertad, diciendo, no como yo quiero, sino como quieres tú, que es lo que le dijo él al Padre ahí. Y estas palabras que os he leído las dijo el actual Papa cuando era cardenal y le tocó presidir la misa pro eligendo pontífice, es decir, la misa para elegir al próximo Papa, que resultó ser él. En el fondo, en esta primera invocación de la oración, lo que estamos diciendo es una petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Alma de Cristo, santifícame, en el fondo quiere decir eso, que mi voluntad se ajuste a la voluntad tuya, a la voluntad del Padre, y por lo tanto que se haga tu voluntad. En esa magnífica obra de literatura cristiana que es Diálogo de Carmelitas, que escribió ese gran escritor católico que fue Georges Bernanos, él pone en boca de una de las protagonistas estas palabras. En el jardín de los olivos, Cristo ya no era dueño de nada. La angustia humana nunca había alcanzado, ni nunca alcanzará, un nivel tan alto. Había recubierto todo en él, salvo aquella extrema punta del alma en la que se consumó la divina aceptación. Qué descripción más correcta, porque, dice, la angustia cubría toda el alma de Cristo, menos la fina punta del alma, lo que en el lenguaje filosófico más estricto diríamos el espíritu, el yo profundo. Y desde ese espíritu, ese yo profundo, ese centro del alma, el Señor dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y así nos salvó. Diciendo eso, nos salvó. También el que entonces era cardenal, el cardenal Wojtyła, o sea, que después sería Juan Pablo II, en 1976, hablando de esta oración, dijo, esta oración es en el fondo un encuentro entre la voluntad humana de Jesús y la eterna voluntad de Dios, que en este momento se manifiesta como voluntad del Padre en relación a su Hijo.
En último análisis, esta oración es un encuentro de la voluntad humana con la voluntad de Dios y un fruto particular de la obediencia del Hijo al Padre. Por lo tanto, esta oración tiene un fondo getsemaníaco, podríamos decir, es decir, de Getsemaní, del huerto de los olivos, del trance ese tan angustioso para el Señor, pero en el que Él empezó nuestra salvación a fondo cuando dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al decir la primera frase de esta oración, alma de Cristo, santifícame, en el fondo estamos diciendo eso. También es bueno para nosotros saber que cuando la tentación invade nuestra alma y parece que nos ahoga y que no podemos más, siempre queda un puntito, esa fina punta del alma, ese centro del alma, desde el cual yo puedo decir, Señor, ten piedad, Señor, sálvame, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso siempre podemos, siempre podemos. Y es bueno recordarlo. Un gran sacerdote italiano, don Luigi Giussani, afirma que en Getsemaní, en el huerto de los olivos, se dio el amor de Jesucristo al ser, dice él, el respeto a la objetividad del ser, el amor a su origen y a su destino, y al contenido del diseño del tiempo de la historia. Padre, si es posible que yo no muera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí encontramos la suprema aplicación de nuestro reconocimiento del misterio, adhiriendo al hombre Cristo que está arrodillado y sudando sangre por los poros de su piel en la agonía de Getsemaní. La condición para ser verdadero en una relación es el sacrificio. La condición para que nuestra religión sea verdadera, nuestra religiosidad, es que sepamos ajustarnos a la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas no es lo que yo siento, porque yo puedo sentir que la verdad de las cosas es que yo haga esto, pero si Dios me dice que eso no lo debo de hacer, la verdad de las cosas es lo que Dios dice y no mis gustos o deseos personales. Por lo tanto, al rezar esta primera invocación, adherimos al alma de Cristo, en la que se ha consumado la obediencia salvadora que puede santificarnos y volvernos a dar la verdadera libertad, la de los hijos de Dios. Por eso esta oración empieza por ahí, alma de Cristo. En el alma de Cristo se decidió todo y Él decidió bien. A continuación decimos, cuerpo de Cristo, sálvame. Aquí la palabra cuerpo debe ser entendida en un doble sentido. El cuerpo eucarístico de Cristo, la sagrada forma, y el cuerpo eclesial de Cristo, es decir, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Entre los dos hay una íntima relación, porque es la Iglesia quien hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace a la Iglesia. Es impresionante la afirmación de San Buenaventura sobre esta relación entre la Eucaristía y la Iglesia. San Buenaventura escribe, quita este sacramento de la Iglesia y no habrá en el mundo más que error e infidelidad, y el pueblo cristiano, como un rebaño de puercos, se dispersará y caerá en la idolatría. Mira San Buenaventura, hablaba clarito, ¿eh? Tú quita la Eucaristía y verás qué hace el pueblo cristiano. Se convertirá en un rebaño de puercos en menos que canta un gallo y caerá en la idolatría. También Santo Tomás de Aquino está en esta línea cuando escribe, en el sacramento de la Eucaristía se contiene el bien común espiritual de toda la Iglesia. Todo el bien de la Iglesia está ahí. El tesoro de la Iglesia es la Eucaristía. A mí me duele mucho
que la iglesia esté cerrada tantas horas al día, me duele de verdad, pero es que me da miedo por la Eucaristía. Nosotros tenemos un tesoro. El tesoro no son las esculturas, eso, no. El tesoro es la Eucaristía. No vaya a entrar un desalmado y fuerza del sagrario y lo robe, ¿no? En esta invocación pedimos la salvación que se encuentra en la Eucaristía y en la Iglesia. Por eso decimos, cuerpo de Cristo, sálvame, sálvame, porque lo que me salva es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Sangre de Cristo, embriágame. La expresión embriágame nos recuerda el pasaje del Evangelio en el que la madre de los Zebedeos le pide a Cristo que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor en la gloria. A lo que Cristo responde con la pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo me voy a bautizar? Esas palabras se refieren a la pasión de Cristo, es decir, a dar su vida por el honor del Padre y por la salvación del mundo. Y para hacer eso hace falta un entusiasmo, una locura, una embriaguez especial. Y esa embriaguez especial es la que había en la sangre de Cristo. Y por eso Él, movido por su sangre, fue capaz de dejarse matar con tal de salvar el honor del Padre y obtener la salvación de los hombres. La sangre en la Biblia es sinónimo de la vida. La petición embriágame parece la síntesis de lo que decía Santa Catalina de Siena en una de sus cartas. Escribe ella: entonces llegaremos a estar verdaderamente ebrios de su sangre, ardientes y consumados en la divina y dulce caridad, hasta el punto de ser una sola cosa con Él, con Cristo. Y actuaremos como el ebrio, que no piensa en sí mismo, sino en el vino que ha bebido y el que espera beber. Claro, el ebrio, lo que piensa es en el vino que ha bebido, qué bueno que estaba y en el que voy a beber. Y no piensa en sí mismo y por eso hace el ridículo. Pero está poseído por una embriaguez. Pues, dice Santa Catalina, si nosotros nos unimos a la sangre de Cristo, seremos poseídos por la misma embriaguez que le produjo a Cristo su propia sangre. Esa embriaguez, precisa Santa Catalina, es una embriaguez casta y humilde. Es la embriaguez del mundo nuevo, del mundo que nace rescatado y regenerado por la sangre de Cristo. Cuando los apóstoles empezaron a anunciar ese mundo nuevo, que fue el día de Pentecostés, la gente decía de ellos que estaban ebrios. Y San Pedro les dijo: no digáis que estamos ebrios porque es la hora de tercia. Como diciendo, es muy de mañana, ni aun queriendo hemos podido beber lo suficiente para estar borrachos tan pronto. Pero la gente decía: ¿qué les pasa? Por eso dijeron, están ebrios. Se trata, por lo tanto, de la sobria embriaguez del Espíritu Santo. Sangre de Cristo, embriágame, pues en el fondo viene a querer decir, dame tu Espíritu Santo, que es la embriaguez que te movió a ti a subir a la cruz. Embriágame, obviamente, hace referencia al vino consagrado en la Eucaristía, que se ha convertido en la sangre de Cristo. Agua del costado de Cristo, lávame. Sabemos que cuando Cristo fue crucificado, el centurión con la lanza le golpeó el corazón y del corazón, dice San Juan, salió sangre y agua. Bien, en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel tuvo una visión
en la que contempló un torrente de agua que brotaba del templo de Jerusalén y que era fuente de vida, porque iba bajando, llenando toda la tierra, y dice Ezequiel: esta agua lo sanea todo y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Pues bien, esta enigmática visión que tuvo el profeta Ezequiel se cumplió en la crucifixión del Señor, cuando del costado de Cristo, Cristo es el verdadero templo, porque el verdadero templo es Cristo, y el templo de Jerusalén era figura del verdadero templo que es Cristo, cuando el verdadero templo que es Cristo fue atravesado por la lanza y de su corazón brotó sangre y agua. También el profeta Zacarías habló de este acontecimiento en el Antiguo Testamento, diciendo: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Estamos hablando, por lo tanto, del agua del bautismo, cuya eficacia proviene de la sangre de Cristo derramada en la cruz, con lo que hay una estrecha relación entre el agua y la sangre. Se trata, por lo tanto, de dejarse lavar por Cristo, por el agua que brota de Cristo, que es también el Espíritu Santo, porque San Juan, después de decir eso, dice, o poco antes, pero en la muerte del Señor, dice: et inclinato capite emisit spiritus, y inclinando la cabeza derramó su espíritu, dio su espíritu. Eso significa dos cosas: significa que murió, pero su espíritu significa tanto el espíritu íntimo de Cristo como el Espíritu Santo. Lo derramó sobre la tierra al morir. Por tanto, el agua, que es el agua del bautismo, es el agua por la que recibimos también el don del Espíritu Santo. Y el Señor, en la última cena, sabéis que lavó los pies a los discípulos, ¿no? Y Pedro protestó, no quería, le parecía una humillación para Cristo, y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, ¿no? Es decir, hemos de dejarnos lavar por el agua que brota de Cristo. Hemos de dejarle a Él que nos ame y que nos limpie con su Espíritu Santo de todas nuestras culpas, lo cual ocurre en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la penitencia, de la confesión, que prolonga el sacramento del bautismo a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, has pecado, pues déjate lavar por Cristo. Déjate lavar por Cristo, agua del costado de Cristo, lávame. O sea, confiésate con toda sencillez. Deja que el agua de Cristo te lave, te limpie. Pasión de Cristo, fortaléceme. Esta petición resulta a primera vista sorprendente, paradójica, puesto que suplica la fortaleza a través de la experiencia de la máxima debilidad humana, que fue en la vida de Cristo su pasión. Claro, en su pasión Cristo apareció en toda su debilidad. Y nosotros ahora decimos: pasión de Cristo, fortaléceme. Sin embargo, hay una profunda coherencia en esta petición, puesto que la pasión de Cristo fue la gran experiencia en la que la fortaleza de Dios se manifestó a través de la debilidad humana. En la pasión de Cristo se puso de relieve la debilidad de lo corporal de Cristo, que fue destrozado y desarbolado por los azotes, la coronación de espinas, la pesada carga de la cruz a cuestas sobre sus hombros y la crucifixión y muerte en la cruz. También se manifestó en ella la debilidad de las relaciones humanas, puesto que Cristo fue traicionado por uno de sus amigos, fue negado 3 veces por otro y fue abandonado por la mayoría de ellos. También se dio la debilidad de los vínculos sociales y patrióticos,
porque los mismos que el domingo habían gritado entusiasmados, «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor», gritaban ahora, «Crucifícalo, crucifícalo». O sea, ahí se vio la debilidad del cuerpo de Cristo, la debilidad de las relaciones humanas de Cristo, que le fallaron casi todas, y la debilidad de la identidad patriótica, ¿no? El hijo de David, o sea, como quien dice, el Mesías, el que trae el reino de David, su padre, y después crucifícalo. Por lo tanto, la pasión fue una expresión de debilidad tremenda. Pero al mismo tiempo, en la pasión, apareció una extraña fortaleza que hizo que Jesús afrontara todo esto con un impresionante señorío. De hecho, San Juan, para explicar lo que el Señor iba a hacer, dice: Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él. Lo dice cuando va a lavar los pies de los discípulos, sabiendo todo lo que venía sobre él. Hay multitud de detalles que indican que aquel hombre que estaba siendo víctima de un complot humano contra él vivía toda esta situación con una serenidad, con un dominio, con una fortaleza impensables en alguien que fuera solo una víctima. De tal manera que en la pasión Jesús es la víctima, pero al mismo tiempo aparece con una fortaleza, con un señorío impresionante. Por ejemplo, ya en el Huerto de los Olivos, cuando van a detenerle, sale él al paso de quienes van a detenerle, les pregunta: ¿a quién buscáis? Y responde con toda fortaleza: yo soy. Buscamos a Jesús Nazareno, y dice el yo soy. Lo dice con tanta contundencia que los soldados caen al suelo. Y eso se repite 3 veces. Después defiende a los suyos. Les dice a los soldados: si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Luego se preocupa de los demás, no está ahí preocupado por él mismo. Cuando Pedro coge una espada y le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, le dice, reprende a Pedro y le dice: el cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. Ya había hecho la oración de Getsemaní, ya había tomado la decisión de que se hiciera la voluntad del Padre. Por lo tanto, reprende a Pedro. Cuando Pilato lo interroga, le habla a Pilato de igual a igual y le instruye sobre el origen divino del poder que ostenta, con lo cual le está recordando que Pilato tendrá que dar cuentas del uso que haga del poder que tiene, porque ese poder viene de Dios. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Por lo tanto, ante lo alto tú darás cuenta del ejercicio del poder. Pilato, de hecho, percibió esta fortaleza de aquel hombre, que incluso azotado y coronado de espinas, le impresionó tanto que le preguntó: ¿pero tú de dónde eres? Como diciendo: no, esto aquí hay un misterio. ¿Tú de dónde eres? Esta extraña y sorprendente coincidencia de debilidad de todo lo humano y de fortaleza que se hace presente en esa debilidad, pues es posible gracias a la plegaria de Getsemaní, en la que todo el ser humano de Cristo está destrozado por su debilidad, está sudando sangre, excepto su espíritu, o como dice San Francisco de Sales, la fina punta del alma, desde la cual Cristo dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A partir de ahí, arrancando de ese acto de donación incondicional de sí mismo al Padre del Cielo, es como la fortaleza de Dios reviste la debilidad de Jesús de Nazaret. Pues bien, esa experiencia que hizo el Señor en la pasión de fortaleza en la debilidad
la tenemos que hacer también nosotros. Y la pedimos en esta oración. Porque en la vida del cristiano está marcada por la persecución, por el odio que el mundo tiene a los cristianos. Y por lo tanto la vida del cristiano es siempre difícil, siempre tiene algún tipo de persecución. Y como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Quien me conforta es Cristo. Lo que yo no podría por mí mismo, lo puedo en Él. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por eso, sigue diciendo San Pablo, me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Nunca somos tan fuertes como cuando todo nos va mal, la gente se burla de nosotros y nosotros estamos en ese momento por dentro abrazados a Cristo y diciendo, Señor, por ti no saco la espada. Cuando hacemos eso, somos tremendamente fuertes, aunque estemos siendo derrotados. Y esto es lo que observamos en los mártires. Cuando leemos las actas de los mártires, pues nos damos cuenta de que los mártires les hablaban a los jueces con una contundencia, ¿no? Con una serenidad, una cosa impresionante. Iban a ser comidos por las fieras al cabo de 5 minutos, ¿no? Y le decían al juez, pues todo lo que pensaban, ¿no? Tú me quitas esta vida, pero tengo otra vida, y tú darás cuenta ante Cristo de esto que nos estás haciendo y tal y cual. Y estás equivocado y tal. No estaban allí lloriqueando y diciendo, no, por favor, no. Es una cosa impresionante. Acordaos de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Cuando el jefe del campo allí de Auschwitz dice, esos, 10, porque se había fugado uno, dice, señala a 10 con el dedo, que mueran de hambre. Y San Maximiliano oye que uno de esos 10 nombra a su mujer y a sus hijos y tiene la fortaleza impensable en Auschwitz de salirse de la fila, eso era muerte segura, salirse de la fila, plantarse delante del jefe del campo y decir, soy un sacerdote católico, quiero morir en lugar de ese lugar. Una cosa increíble. Y lo más increíble después, que el jefe aceptara. De tal manera que el franciscano, Maximiliano Kolbe, sustituyó a aquel hombre que se llamaba Francesco, era polaco, pero se llamaba Francesco en italiano. Le habían puesto sus padres Francesco. El franciscano sustituye a Francesco. Y Dios acepta ese sacrificio y hace que aquel hombre sobreviva a Auschwitz y a los 82 años de edad vaya con su familia a Roma a la canonización de San Maximiliano Kolbe. Una cosa impresionante. Pero veis la fortaleza. La fortaleza se ve en eso. No estaba allí amedrantado. En la máxima debilidad, la máxima fortaleza, cuando lo vivo, mi debilidad, unido a Cristo. Y por eso, pasión de Cristo, debilidad, fortaléceme. Esta plegaria, por lo tanto, pues se refiere al combate espiritual que el cristiano tiene que sostener a lo largo de su vida y en el que es sostenido por la certeza del amor de Dios hacia él. Amor que, como dice Santo Tomás de Aquino, el hombre ha conocido al contemplar la pasión de Cristo, al ver en ella hasta qué punto Dios ama al hombre. Oh buen Jesús, óyeme.
Esta petición recuerda el pasaje del joven rico, donde éste llama a Jesús maestro bueno, y donde Jesús le responde con una pregunta y una afirmación. Le responde diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Con lo que se está diciendo, en el fondo, que Jesús es Dios y por ello mismo es bueno. Con esta petición se está apuntando directamente a la persona de Cristo, ya no a un aspecto de su humanidad, el cuerpo, el alma, el agua, la sangre, la pasión, sino directamente a su ser personal. Oh buen Jesús, se le llama por su nombre, óyeme. Y puesto que la persona de Cristo es divina, se está segura de que nos escucha, ya que Dios no ignora ningún sonido, como dice el libro de la sabiduría, y es sensible sobre todo a los gemidos de los pobres, recogiendo sus lágrimas en un odre, como dice el Salmo 59. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo salva de todas sus angustias, dice el Salmo 34. Por lo tanto, por insignificante que sea la propia existencia, es más, cuanto más insignificante sea, más atención merece de Dios. Dios escucha a todos los hombres, pero a los más pequeños, a los que menos pintan, los escucha más. Porque, como dice otro salmo, hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo. ¿Quién hace caso de un pájaro, de un gorrión o de una golondrina? Pero Dios sí. ¿Quién hace caso de esa persona que no pinta nada? Dios. Dios oye los gemidos de todos, pero más en especial de los más necesitados, de los más pobres. Pues con esa fe le decimos: oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Aquí hay también un carácter paradójico, porque las llagas son un lugar de extrema vulnerabilidad, que no parece en principio idóneo para esconderse. Quien suplica esconderse es porque se siente perseguido y busca un refugio inaccesible. Como dice el Salmo 26, llévame a una roca inaccesible. La roca inaccesible y el refugio seguro resulta ser el Calvario, que es el lugar a donde nadie quiere ir, el lugar de la cruz, de la máxima vulnerabilidad, pero también del máximo amor, de la manifestación extrema de ese amor del que nada ni nadie nos separará, como dice San Pablo. Ahí es donde estamos seguros, en la hendidura de la roca. Y la roca era Cristo, como dice también la primera carta a los Corintios. Las hendiduras de la roca, con mayúscula, que es Cristo, son sus 5 llagas. Y en esas hendiduras es donde se puede refugiar con toda seguridad la paloma del Cantar de los Cantares, es decir, la Iglesia, es decir, el alma de cada cristiano. Dentro de tus llagas, escóndeme. Solo el amor es digno de fe, y por eso no andaba equivocado el apóstol Tomás cuando quería tocar las llagas, poner su mano en el costado traspasado de Cristo para realizar el acto de fe más contundente de todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío, la única vez en todo el Nuevo Testamento en que alguien le dice a Cristo, viéndolo, Dios, fue Santo Tomás, el apóstol Tomás. Y no iba él desencaminado al querer tocar las llagas, porque él sabía que ahí estaba manifestado el misterio profundo del amor del Señor.
Quien está escondido en las llagas está escondido en lo profundo del amor de Dios, en el abismo de sabiduría y de ciencia de Dios que nadie puede intuir con la sola razón natural. Y no hay un refugio más seguro. ¿Quién habitará un fuego devorador? ¿Quién habitará una hoguera perpetua? Esa hoguera perpetua es el corazón de Cristo, abierto, traspasado, son sus llagas, y ahí estamos seguros. Quien vive ahí, vive en una plenitud de dolor, pero vive en una plenitud de amor. Y como todo el mundo le tiene miedo al dolor y también al amor, por el cual uno es capaz de sufrir voluntariamente, pues nadie se acerca, está bien escondido, nadie lo encontrará. No permitas que me aparte de ti o que sea separado de ti. San Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Porque está seguro de que Dios no dejará de amarnos nunca. Nosotros, en cambio, sí podemos ser infieles a Dios y por eso oramos pidiendo al Señor que Él mismo garantice nuestra fidelidad. Esta petición, no permitas que me aparte de ti, es la súplica por nuestra perseverancia. Es la humilde petición para que no me deje caer en la tentación, porque uno sabe que es muy débil y que fácilmente puede fallarle al Señor. Y entonces le dice al Señor, por favor, no permitas que me aparte de ti. Por desgracia soy capaz de hacerlo. San Felipe Neri le decía a Dios, cuando ya empezaba a convertirse, le decía, Señor, ahora que yo empiezo a fiarme de ti, por favor, tú no te fíes de mí. Como diciendo, cógeme bien, no te fíes de mí porque sé perfectamente que soy capaz de traicionarte. Por eso, y en esta oración, pues con toda humildad, le decimos al Señor, no permitas que me aparte de ti. Lo cual significa, no permitas que yo deje de contar contigo, aunque sea solo para pedirte perdón y aceptar tu perdón. No permitas que me olvide del gran misterio de amor que tu corazón traspasado nos ha revelado, porque entonces viviría yo como si solo existiese el mundo, la sociedad, la historia, la política, la cultura, y como si tú no existieses. Y eso sería una soledad brutal que me helaría el corazón. Os lo he dicho otras veces, pero os lo repito ahora. El lugar del mundo que a mí más me ha impresionado fue en la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, que ahora también ha tenido allí problemas de guerra, ¿no? Allí vi yo el lugar más pobre que yo he visto, en unas ruinas de una casa, donde estaba allí malviviendo una familia, creo, sin luz, sin agua, sin nada, ¿no? Y el cabeza de familia, por decirlo así, había escrito con una tiza en una pared de esas ruinas, Jesús es la verdad. Yo cuando vi aquello me vinieron a la mente las palabras que le dijo el Señor a Moisés, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Ese lugar es sagrado, porque hay un hombre que desde la miseria más grande está diciendo la verdad. Está proclamando que Cristo es la verdad. Entonces, ese hombre no será separado de él, porque tiene claro eso. No tiene claro qué comerá, dónde irá por agua, todo lo demás no hay nada claro. Pero lo fundamental está claro. Y en nuestra sociedad, pues la tenemos llena de sabiondos, de gente con másters y con tal, pero nadie sabe dónde está la verdad. O sea, lo nuestro de aquí es una miseria espiritual, ¿no? Dentro de
gran bienestar material. Del maligno enemigo, defiéndeme, sigue diciendo la oración. El maligno enemigo es el demonio. El hombre es un ser finito, limitado, que además está espiritualmente herido por el pecado original de nuestros padres, y es un ser al que le resulta muy fácil enredarse con el mal. Eso resulta muy fácil. Todos los hombres tenemos una facilidad inmensa para enredarnos con el mal. A veces nos confesamos y el mismo día que nos hemos confesado, a las 7 horas, estamos de nuevo cayendo en aquello de lo que nos hemos confesado. Dios mío, pero ¿cómo soy yo? Es que tenemos una facilidad inmensa para enredarnos con el mal. Pero el mal que hay en el hombre no se puede explicar solo por la limitación humana y por la concupiscencia. La enormidad del mal que hay en nosotros solo se puede entender por la existencia del maligno, de la serpiente antigua que es el diablo o Satanás, como dice el libro del Apocalipsis. Porque si no, no salen las cuentas. De acuerdo que el hombre es un ser limitado, de acuerdo que el hombre es un ser frágil, sí, de acuerdo que el hombre tiene la herida del pecado original, pero el hombre a veces hacemos unas barbaridades tan grandes que uno dice, aquí hay más, aquí hay más. Pegarle 4 tiros a tu madre mientras duerme, es que eso es una barbaridad tan grande que uno dice, aquí hay más. Y eso que ha hecho ese chico ahora, lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Entonces, este es el tema, es decir, el demonio es quien está continuamente tentando al hombre de más lejos o de más cerca, pero al final siempre está él, ¿no? Sugiriéndole propuestas monstruosas de maldad que en el fondo se resumen en lo que les dijo a nuestros primeros padres, ¿no? A ellos les dijo, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal, lo cual quiere decir, bueno es lo que tú digas que es bueno y malo lo que tú digas que es malo. Y nuestra madre Eva mordió el anzuelo, porque claro, la propuesta es interesante. Un momento, que voy a ser yo quien diga lo que está bien y lo que está mal. Esto puede ser interesante, ¿no? Porque entonces robarle la cartera a Botín, si yo digo que está bien, ¿no? Claro, si le robo la cartera a Botín, me forro, ¿no? En vez de aceptar que sea otro, Dios, quien me diga lo que está bien y lo que está mal. En el fondo de toda tentación está siempre eso. La propuesta del demonio es esa. A veces la hace más clara, otras veces más disimulada, pero al final siempre llegamos ahí. El Papa Pablo VI recordó esta verdad de la existencia del diablo como un ser personal que se dedica a instigar a los hombres al mal. El Papa Pablo VI escribió, el mal no es solo una deficiencia. O sea, una deficiencia es que no puedo, no soy capaz, no alcanzo, me faltan fuerzas. Y dice el Papa, no es solo eso, es una eficiencia, o sea, un poder eficaz, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, una terrible realidad misteriosa y pavorosa. Quien se niegue a reconocer la existencia de esta terrible realidad misteriosa y pavorosa del mal, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, es decir, niega una de las verdades esenciales de nuestra fe. Pues eso es así. Luego, el pájaro el diablo, existe. Y claro, pues nosotros aquí, ¿qué decimos? Del maligno enemigo, defiéndeme. Porque yo ya de por sí ya soy flojito. La mayoría de las veces no necesito que me líe el demonio porque me lío yo solo.
no hace falta que venga el demonio. Pero si encima el demonio viene, oh, madre mía, estoy perdido, ¿no? Pues del maligno enemigo, defiéndeme. Defiéndeme tú, Señor, tú que eres el más fuerte. El más fuerte, defiéndeme de aquel que es fuerte, pero tú eres más fuerte. Pues defiéndeme. Con esta súplica pedimos ser defendidos de las insidias del diablo y reconocemos que en la batalla contra él esperamos la victoria no de nosotros mismos, sino de Dios. Esperamos la victoria de Dios. Y finalmente, la última petición, más larga, decimos: en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros sabemos que la muerte es un misterio de libertad, porque la muerte ocurre cuando Dios nos llama, y Dios nos llama cuando Él quiere. A mí un sacerdote, que en paz descanse porque ya murió, me dijo cuando aún no era yo sacerdote, era yo estudiante, era un hombre de estos que tenían poderes especiales, ¿no? Que si sabía dónde había agua, que si tenía así. Y yo le dije: padre, ¿cuándo me voy a morir? Y me miró así y me dijo: a los 40. Que llevo ya 25 más. Y él se ha muerto, bueno, era mayor que yo, por hijo. Y era un buen sacerdote, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque, mirad, la observación de la realidad, la astrología, las ciencias del estado del universo, las energías, los cambios de era, la era de Acuario, todo eso tiene su parte de verdad, ¿sabéis? No voy a decir que son paparruchas, todo eso tiene su parte de verdad, pero la verdad definitiva es Dios y lo que dice Dios. A lo mejor estaba escrito en mi carta astral que a los 40 años me tenía que morir, pues puede ser, pero el que manda es Dios. Y a Dios le importa un pimiento lo que digan las cartas astrales. Y la situación energética del universo y las energías positivas o negativas y todos esos rollos que tienen su parte de verdad, pero todo eso no es nada ante Dios y frente a Él. Entonces nos morimos cuando Dios nos dice, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y vete a la tierra que yo te mostraré. Nuestra tierra es nuestro cuerpo, que está hecho de tierra, como dice el libro del Génesis, ¿no? Hizo Dios barro de la tierra y formó tal. Y la casa de nuestros padres, pues es esta existencia corporal en la que estamos, que Dios nos la ha dado a través de nuestros padres. Nos ha dado Él esta casa. Y nos moriremos cada uno de nosotros cuando el Señor a cada uno de nosotros le diga, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tus padres. Y eso el Señor lo dirá cuando Él quiera. Y estará siempre bien dicho, porque todo lo que dice Dios está bien. San Juan de la Cruz se daba cuenta de eso, y por eso escribe: acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Si quieres, acaba ya si quieres. Cuando tú quieras, acaba. Rompe la tela que nos separa del estar cara a cara, que es esta vida terrena, para que yo esté contigo. El desafío espiritual, pues, es, cuando el Señor nos llame, pues responder como Abraham, llenos de fe, de confianza en Él, y hacer un acto de amor, saber que eres tú, Señor, quien me llama. Eres tú quien me llama, y no hay nada mejor que tú. Y por lo tanto, confiando en ti, pues no poner pegas, no aferrarse, no, ya no. ¿Qué tienes que hacer, criatura? ¿Qué tienes que hacer todavía? A ver, explícame.
¿qué tarea tan importante tienes que hacer? ¿Quieres decírmelo? Ya sé que a veces hay personas, ¿no? Madres a lo mejor que tienen un hijo que necesita mucho de ellas, ¿no? Por problemas de discapacidad profunda, tal. Y esas madres siempre quieren que se muera antes el hijo que ellas, porque quieren atender a su hijo, ¿no? Y son cosas que uno comprende, ¿no? Pero también hay que decirles a esas madres, oye, mira, tú no eres Dios. Y tú no puedes hacer feliz a tu hijo. Le quieres mucho, pero tú no puedes hacerlo feliz. Y no quieras saber más que Dios y ser más que Dios, ¿eh? Deja que Dios actúe, ¿no? Que siempre es lo mejor. Cuando Santa Teresita muere diciendo Dios mío os amo, pues en el fondo lo que está haciendo es esto, ¿no? Lo que hizo Abraham, fiándose de Dios, se abandona a Dios, que en ese momento la está sacando de su casa, que es su cuerpo terreno, y ella le dice, Dios mío, os amo. Esto que me estás haciendo me cuesta, pero sé que es amor por tu parte. Y por eso, pues, te doy las gracias por ello, ¿no? Me fío de ti. Está consintiendo en la llamada del Señor y abandonándose por completo a ella. En el fondo, amar a Dios consiste en esto, ¿no? En fiarnos de Él, ¿no? Y en consentir en lo que Él quiere hacer. Esto es lo que en esta última petición, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, pues es lo que le pedimos al Señor. Que el Señor nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.